mesa número 5 de este quinto coloquio de Historia, Cultura y Medio Ambiente de Cahuacán. Iniciamos mesa 5 con la participación de nuestra compañera Paulina Isabel Molina Díaz con su ponencia titulada La ópera de estilo romántico en el México revolucionario. Ella es estudiante de la maestría en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y licenciada en Comunicación por la Universidad de Sonora. Buenas tardes. Yo le hice una pequeña modificación al título de la ponencia, actuándolo un poco más. Se llama Las presentaciones de ópera romántica europea en el México revolucionario a través de la compañía impulsora de ópera, y también es parte de un capítulo de mi tesis de maestría. A continuación le voy a dar lectura. En medio de la inestabilidad política, a punto de darse una renovación en el arte popular y un cambio en el rumbo de los valores estéticos de la primera mitad del siglo XX, el sonorense José Eduardo Pierson Lorca crea la compañía impulsora de ópera. La Ciudad de México, para 1915, se encontraba en un momento de crisis. Había devaluación del peso mexicano ante el dólar, escasez de maíz y pan, al grado de que las autoridades habían confiscado las panaderías y otras tiendas todas las existencias de los componentes para su fabricación, y después venderlos a un costo supuestamente justo. Los precios de los alimentos aumentaron y repercutió naturalmente en el costo de la vida. Con todo lo anterior, las funciones de la mencionada compañía trabajaban a teatro lleno, obteniendo gran aceptación por parte de los operófilos. Algunas de las empresas teatrales aprovechaban el movimiento revolucionario para sus anuncios. Uno de ellos dice lo siguiente: en el Salón Rojo no hay peligro de que entre el más temible enemigo. Federales, voluntarios, revolucionarios, paisanos, pobres y ricos tienen las mismas garantías en este hermoso salón de arte y recreo. En este lapso de siglo, el negocio operístico estuvo sometido a varios empresarios teatrales, como se encuentran Napoleón Cieni, Miguel Sigaldi, Manuel Sedano, José de Rivero, además del mismo José Pierson, quien se asoció con Francisco Albeu para presentar públicamente su empresa. Este último fue dueño de tres teatros en la Ciudad de México: el Nacional, el Iturbide y el Albeu, mismo que fue casi sede permanente de la compañía impulsora. La ópera se había convertido en una necesidad para cierto sector de la sociedad. Las personas que frecuentaban el teatro para adquirir su dosis de cultura y tomar esa porción de sentido que les ofrecía este género musical tendrían un ingreso mínimo de 50 pesos al mes. Mientras tanto, el resto de la población no podía costearse entrar a la ópera. Esto era motivo de debate en la prensa de la época, al igual que las reventas o la existencia de boletos falsos. Los capitalinos podían comenzar su actividad en los teatros a partir de las 3 de la tarde hasta altas horas de la noche al terminar la última función. Los repertorios que en ese momento disfrutaban los asistentes eran de estilo romántico europeo. Generalmente este tipo de espectáculos habían sido ofrecidos por compañías extranjeras, pero en ese momento había una imposibilidad de traer al país artistas de fuera a causa del estallido de la Primera Guerra Mundial. Por este lado, fue conveniente para Pierson el estreno de la compañía, ya que el cuadro lírico que la conformaba era con cantantes mexicanos. Por otra parte, el proyecto era arriesgado, ya que la impulsora se establecía en un país convulsionado por el movimiento revolucionario. A pesar de tanta distracción, Pierson supo hacerse notar y logró mantener la más larga temporada de ópera que ha existido en la Ciudad de México, que abarcó de 1915 a 1917 con presentaciones continuas, y por primera vez se presentó una compañía entre cantantes, músicos, pintores y escenógrafos de nacionalidad mexicana. Este es un dato que se podría dejar pasar en algún otro momento histórico. En este caso es de suma importancia debido a dos cosas. Primero, las repercusiones que tuvo en el desarrollo de la música mexicana el hecho de que artistas, principalmente cantantes nacionales, se presentaran en los grandes teatros del país. La segunda razón de su importancia es porque ayudó a la transición de un gusto. El periodo de existencia y auge de la compañía muestra que la ópera de estilo romántico europeo no cesó durante el periodo álgido de la Revolución, que formando parte de los repertorios favoritos de la época porfiriana, continúa esa preferencia en ese periodo, con la diferencia de que son mexicanos las estrellas en las presentaciones. Respecto a la participación de cantantes mexicanos en la compañía impulsora, algunos expertos de la época, incluyendo José Pierson, dieron su opinión a la prensa.
Antonio Ochoa de Miranda, profesora del conservatorio, que había formado a toda una generación de artistas líricos, aplaudió esta circunstancia, ya que los alumnos del conservatorio o academias particulares no se limitarían al aula a perpetuidad, sino que buscarían el aplauso porque estaban en condiciones de mostrar sus conocimientos y gozar de las preferencias del público. Al entrevistar a Pearson, este comentó lo siguiente: no necesitamos de subvención oficial o particular, sino el apoyo moral. Todas las grandes manifestaciones de arte han resultado de la iniciativa privada. ¿Para qué necesitamos que vengan modelos de Europa? Los que valen se exhiben imperfectamente porque vienen rodeados de habilidades. Lo que he hecho para llevar al núcleo lírico hacia el triunfo me lo he asimilado en Europa. Mi idea va muy lejos. Si los artistas europeos no pueden venir a México, yo llevaré a los artistas mexicanos de la BIU a Estados Unidos y Europa a aprender lo que les falta. Lo que les interesa de allá no son las academias ni los conservatorios, sino el medio. La obra que hemos emprendido es netamente nacionalista. Es necesario que México tenga sus artistas. Esto lo dice en una entrevista el fundador de la compañía impulsora de ópera. Llama la atención que el maestro Pearson considerara su proyecto como nacionalista, tomando en cuenta los repertorios de la compañía impulsora correspondientes al estilo europeo. Sin embargo, el solo hecho de trabajar con personal mexicano era un gran avance para los artistas y en el futuro para la música mexicana. Para los artistas, porque generaba empleo a los músicos profesionales de nuestro país, a los pintores en las escenografías y a los propios cantantes, que con el tiempo se convirtieron en difusores de la canción mexicana con el plus de tener una técnica impecable. Esto fue importante para el desarrollo de la música mexicana, irónicamente no lo fue para el género de la ópera mexicana, pero afectarla de manera negativa no era la intención del fundador de la famosa compañía, sino todo lo contrario, ya que entre sus planes era presentar óperas mexicanas al exterior del país. En años anteriores, como he mencionado, eran solo artistas de fuera los que se presentaban en los teatros, siendo los favoritos de la élite y los empresarios. En cuanto a las presentaciones de obras musicales de artistas nacionales, era muy difícil obtener un espacio en el ámbito profesional. Las obras mexicanas todavía unos años atrás del periodo de estudio eran consideradas por algunos como vulgares. La compañía impulsora de ópera se encuentra situada alrededor de acontecimientos en donde todavía la música del país no es valorada por la sociedad cultivada nacional. Y aunque no fue su propósito, construyó un lazo hacia la aceptación de la canción mexicana. Esto fue posible a través de los cantantes de la compañía, quienes al cierre de esta se dedicaron a cantar obras mexicanas y siendo conocidos ya por sus anteriores presentaciones, recibieron el apoyo de su público. A mediados de 1917, pese a los combates y la escasez de energía eléctrica, la capital comenzó a recuperar cierta estabilidad y, contrariamente a los anteriores tiempos de severa crisis, en la industria del espectáculo comenzó a darse el fenómeno inverso. Los teatros de la metrópoli lentamente comenzaron a despoblarse. En el Arbeum comenzó una paulatina disminución de la clientela habitual, como no se había visto desde su ocupación por la impulsora de ópera. Ello se podría atribuir al alto costo de las localidades, 10 pesos por lunera, y a la competencia de otras compañías que comenzaron a surgir. Cuando se da esta estabilización, se da también la noticia de la llegada de una compañía italiana al país. Sobre esto, se publica una carta abierta dirigida al director general de las Bellas Artes por parte de un ciudadano, donde escribe sobre la situación de los cantantes mexicanos. La carta dice lo siguiente: vamos a escuchar indefinidamente alabanzas para héroes de otros países mientras los nuestros duermen en el olvido y en la sombra, que canten en buena hora los poetas extranjeros, que nos hablen en buena hora de las grandezas de sus héroes, pero que nuestra voz se alce también, que los nombres sagrados de nuestros grandes hombres hagan estremecer las bóvedas sonoras de nuestros teatros. Se dice que nuestras obras son inferiores a las extranjeras. Solo hablando con mucha ligereza se puede asentar esto como regla fija, pero aunque así fuera, debería bastar que las nuestras fueran nuestras para que tuvieran derecho preferente a nuestra consideración. Basta de complacencias con el extranjero, hagamos patria, despertemos el alma de la raza. Nuestro público ama todas las manifestaciones del arte patrio. ¿Qué artista europeo ha tenido un reinado más largo en nuestros corazones que Virginia Fábregas? ¿Qué artista extranjera ha sido más popular y más aclamada que Esperanza Iris? ¿Qué compañía de ópera ha hecho una temporada más larga y más brillante que la que hizo la impulsora con artistas mexicanos? Sin la compañía impulsora de ópera se habría sabido
que teníamos a Mercedes Mendoza y a toda una pleyada de cantantes admirables. En suma, durante 1917, 3 compañías ocuparon diversos teatros de la capital. La primera formada y dirigida por José Pierson, que concluyó ese año su histórica temporada. A ese mismo teatro acudió después Miguel Sigaldi con un cuadro en el que figuraron artistas importantes en su tiempo. Al término de esta se formó otra con elementos que pertenecían en México y a otros países, lo cual no ocurrió con la misma suerte, y fue disuelta en poco tiempo. Del 4 de abril de 1915 al 21 de enero de 1917, la impulsora de ópera ofreció 285 representaciones anunciadas en los diarios. Probablemente hayan sobrepasado las 300, si tomamos en cuenta que durante la crisis de 1915 y 1916 hubo meses en que temporalmente dejaron de publicarse periódicos por la escasez de papel y otros que simplemente desaparecieron. De cualquier manera, fue la más larga temporada operística de una compañía con cantantes mexicanos. Curiosamente, durante todo ese tiempo presentó un repertorio de apenas 24 obras, entre los cuales destacaron Aída, La Bohemia, Rigoletto, El Trovador, Fausto, Caballería Rusticana, Payasos, Mani, Tosca, La Favorita, Dinora, Baile de Máscaras, La Traviata, El Barbero de Sevilla y Otelo. La impulsora de ópera constaba de 250 elementos repartidos en 150 miembros de la orquesta y coro, 50 bailarinas y el resto de cantantes y personal administrativo. El entusiasmo que la impulsora fue capaz de despertar por la ópera fue sorprendente. No obstante, no logró mantenerse más de 4 años. La compañía quiebra al poco tiempo de la renuncia de su fundador, José Eduardo Pierson. Muchas gracias.